Estás en NBR. Estás en tiempo compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NBR tu mejor compañía. Seguí en NBR, la radio. FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Un día como hoy, el 23 de junio de 1960, falleció Monseñor Miguel de Andrea, obispo de Temnos, que había nacido en Navarro el 5 de julio de 1877, que fue ordenado sacerdote el 23 de diciembre de 1899 y cuya ordenación episcopal se produjo el 13 de junio de 1920. Nos pareció oportuno, gracias al aporte de un querido amigo, como el Corcho Palermo, detenernos en esta cuestión, en este tema, en este hecho histórico trascendente para nosotros, para los navarrenses, y Claudia, con su esfuerzo profesional, logró esta nota que vamos a hacer ahora. Padre Ricardo Alfredo Martínez los saluda desde Navarro, buenos días. Buenos días, Alfredo, desde el centro de Buenos Aires, a 3 cuadras del Obelisco. Así es, allí en Bartolomé Mitre el 800. Bartolomé Mitre y Suipacha. Bartolomé Mitre y Suipacha. Gracias por su tiempo, padre. No, es un gusto. Muchas gracias. No conozco Navarros. No conoce Navarro. Te los debo. Bueno, pero conoce a Monseñor de Andrea. No en persona. No, naturalmente, pero conoce la historia de Monseñor de Andrea. Sí, pero cuando él murió yo estaba cumpliendo un año, ¿no? Ajá, bien. Padre, es muy significativo que Monseñor de Andrea haya sido párroco de esa parroquia justamente durante tantísimo tiempo, ¿verdad? No sé en qué sentido significativo. En aquella época era muy común que los sacerdotes permanecieran hasta el final de sus días en la parroquia. Uh-huh. Como él, muchas otras parroquias en los años 40, 50 tuvieron párrocos que estuvieron a cargo de la parroquia a lo mejor 40 años. Claro. Bueno, sí, acá hemos tenido párrocos de 30 y 40 años. Claro. Sí. Era usual en aquella época. Lo significativo es que esta parroquia ya tenía un párroco que era obispo. Claro. Ahí está lo especial, lo que es llamativo, ¿no? Porque, bueno, los párrocos se los nombraba tal vez jóvenes y, bueno, y ahí quedaban muchísimos años. Yo estuve en otra parroquia que el párroco también había estado arriba de 40 años. Uh-huh. ¿Y qué ha quedado como sedimento en esa parroquia, en ese lugar, en ese barrio, de todo el trabajo hecho por Monseñor de Andrea, sobre todo para círculos católicos de obreros, para gente que necesitaba de ese abrazo? Bueno, aquí el centro de Buenos Aires no es un barrio como podemos imaginar nosotros, de vecinos que se encuentran y que tienen trayectoria de años viviendo en los lugares. Es un lugar ahora transformado más en oficinas, sí, y comercios, empresas. Pero la obra de Andrea trasciende la jurisdicción parroquial, sí, de San Miguel Arcángel, ¿no? La obra de Andrea es a nivel no solo diocesano, sino a nivel nacional. Uh-huh. Su obra es otra cosa, ¿no? La parroquia, yo casi diría, fue el lugar de apoyo, donde la oficina de trabajo, pero él lo grande que hizo no fue, también hizo cosas por la parroquia, la renovó, se entiende. Pero no fue una obra parroquial, sino fue una obra a nivel social, uh-huh, fundamentalmente social, a nivel de la nación argentina. ¿Y qué destaca usted, padre, justamente de la obra social de Monseñor de Andrea? ¿Qué le parece que es lo que sobresale significativamente? En estos días, justamente por el aniversario de hoy, de los 60 años de su partida hacia la Casa de Dios, estuve buscando algunas cosas, encontré un discurso que se hizo al año cuando sus restos los trajeron del cementerio aquí en la parroquia, inauguraron una estatua tamaño natural de su figura, que creo que allí también tienen a la entrada, sí, de Navarro. No es una estatua, es un monumento que se inauguró justamente un año después de su muerte, también con la presencia del entonces presidente Arturo Illia. Ajá, es un monumento. Es un monumento, en noviembre de 1963. Claro, y después encontré un librito pequeño de los años 70, por ahí, que hacen una breve historia, y algunas cosas he subrayado, por ejemplo, toda la cuestión social que este hombre, respondiendo a iniciativas
de la Iglesia, los documentos de los papas, tomó como su bandera, ¿no? Lo primero de todo era salir a la calle, ir al pueblo. Esto que nos dice Francisco y las periferias, hace 100 años o más, Monseñor de Andrea ya lo estaba no solamente diciendo, sino realizando, ¿no? Fundamentalmente con los obreros. Y aquí encuentro que estos datos me llamaron mucho la atención, pensar que hace más de 100 años, en octubre de 1913, organiza una procesión desde el 11 a Congreso, con una marcha más que una procesión, con 25.000 hombres encabezados por él, para ir a llevar al Parlamento un petitorio de leyes sociales, leyes obreras. Y impresionante, en el 16, 3 años después, otra manifestación con 35.000 personas para obtener más leyes a favor de los trabajadores. Muchas de las que ahora, sin saber, se adjudican otros, antes que esos otros hayan aparecido en la historia. Ya Monseñor Andrea las había trabajado, las había conseguido, como el descanso, el sábado inglés, que se llama el descanso dominical, para las personas empleadas domésticas, montones de cosas que en Europa ya estaban surgiendo y él las traía para acá, ¿no? Ha hecho una gran colecta nacional en donde con esa recaudación crearon barrios de casas económicas, llamaban casas higiénicas, se ve que cada una tenía sus sanitarios y no sanitarios en común, como tenían los conventillos, en 5 o 6 lugares, aquí en la capital y en el Gran Buenos Aires también, ¿no? Ha hecho una obra maravillosa este hombre, ¿no? Su compromiso social justamente no lo dejó ajeno a algunas disputas de carácter político, igualmente. Sí, pero él, ¿por qué fue obispo? Este hombre era obispo, sí. Auxiliar de Buenos Aires, Sí. que era el que ayuda al arzobispo, que Sí. desde entonces era Mariano Antonio Espinosa, que fue su secretario, pues fue nombrado obispo. Quedó como párroco acá, y cuando Espinosa muere, el gobierno nacional lo presenta a él como candidato al arzobispado de Buenos Aires. El presidente Alvear estaba de su lado. Después la Santa Sede, un poco a lo mejor porque lo vieron demasiado moderno. Quién sabe por qué, habría que estudiarlo, yo no me Sí, dediqué. entiendo. No lo aceptó y hubo una puja ahí que duró 3 años. Buenos Sí. Aires estuvo 3 años sin obispo, con un administrador, hasta que al final zanjaron la diferencia con alguien que no era ni uno ni el otro, y que estuvo unos años, y después vino, murió aquel hombre y vino el cardenal Copelo. ¿Cuál es el grado de seguimiento que tiene en la gente la figura de Monseñor de Andrea? Usted, como integrante de esa parroquia, ¿advierte que hay gente que va a rendir homenaje a Monseñor de Andrea? Sí, pero diría yo cada vez menos. Ajá. ¿Por qué? Por las edades, ¿no? Por el transcurso del tiempo, claro. El transcurso del tiempo, sí, pero cada tanto aparece alguien que, claro, ahora me cuentan cuando yo era chico, porque hace 60 años que murió, así que viene uno de 80 y era jovencito. Claro, claramente. En casa, por ejemplo, el que hablaba de Andrés era mi abuelo, Claro. que era más joven que él. Mi padre, cuando en el 60 era gente joven. Sí, pero hay en los católicos de aquel entonces, sí, ha sido un hombre que marcó mucho, ¿no? La cuestión social fue fundamental. La casa de la empleada, Sí. que todavía eso existe, Sí. él inició lo que son los sindicatos. Fundó una asociación de enfermeras católicas que llegó a ser la presidenta internacional de las enfermeras en el año 1959, que fue, esto lo tengo acá el dato, la señora Celina Arauz de Pirovano, que era la vicepresidenta de la FASE acá y presidenta de la asociación de la rama de enfermeras. En 1959 fue elegida en Bruselas presidenta internacional. Y antes había estado también en otras comisiones.
Y hay un dato muy curioso que se cuenta. En el año 54 hubo un congreso de enfermería en Quebec y él estuvo presente. Y una señora se le acerca y, sabiendo que era argentino, sin saber quién era, le dice: aprovecho, ya que lo encuentro, y le pregunto, ¿vale la pena viajar a Argentina para conocer al famoso Monseñor de Andrea? Porque yo soy de Francia y varias instituciones están interesadas en conocer su obra y su modo de trabajo. Entonces él le dice muy graciosamente: mire señora, le ahorro el viaje, me mira bien y ya lo conoció. ¡Qué bárbaro! ¿Eh? ¡Qué bárbaro! Sí. Realmente queremos agradecerle, padre, este momento, este homenaje a Monseñor Miguel de Andrea, que nació en Navarro el 5 de julio de 1877, que murió en la ciudad de Buenos Aires el 23 de junio de 1960, que tiene en su parroquia una estatua, como usted dice, y los restos. Hay los restos, naturalmente, y una estatua de tamaño natural, y también en Navarro está el monumento que recuerda su memoria. Así que muy honrados con este tiempo que nos ha prestado, que nos ha regalado. Le envío un afectuoso saludo con mucho respeto. Bueno, me quedé con las ganas de comentar algo que había dicho en 1919. Dígalo, por favor. ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Ah, bueno. No quería robarle yo al suyo. No, yo lo regalo. Dispóngalo. En 1919, que se celebra el primer Congreso de Católicos Sociales de América Latina, sí. Monseñor de Andrea dice: no sé si ustedes han advertido que la transformación social intentada por el comunismo es contraria a la civilización, no cristiana, sino humana. El comunismo es, ante todo, en toda la extensión de la palabra, el enemigo declarado de Dios y del género humano. En todos los códigos de las naciones civilizadas se reconoce el derecho natural, el cual, esclarecido y reafirmado por el cristianismo, constituye fuente y base de civilización. El comunismo pone la totalidad de las riquezas y propiedad en manos de aquellos que detentan el poder, y desde ese punto de vista se convierte en un ultracapitalismo. Hace 100 años... Impresionante, muy notable. Proclamado estas palabras. Bueno, querido amigo, cuando sea, aquí estoy. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo, muchísimo. Y saludos a los navarrenses que festejan a uno de sus ciudadanos más destacados en Monseñor de Andrea. Indudablemente es así. Muchísimas gracias otra vez. Adiós. Adiós, padre, buenos días. Bueno, el padre Ricardo, con él hemos hablado, es el párroco de la parroquia, justamente, donde Monseñor de Andrea fue cura párroco durante muchos años y donde descansa hoy.